Bueno, después de disfrutar la música, antes de seguir te recordamos que nos sigas en redes, @periodismoadaptado, y además de escucharnos por 879, recordá que está el canal de Twitch. Dentro de Twitch, Radio Alt 879. Pero bueno, primero damos un contexto de qué se trata el TDAH. Es una condición neurobiológica en la que interactúan factores genéticos, factores ambientales, que se caracteriza por un patrón persistente de desatención, hiperactividad e impulsividad, que excede lo esperado para un niño o niña de la misma edad en iguales circunstancias. Esto ya tiene unos años. La primera publicación data de 1902, más de un siglo, cuando un psiquiatra londinense, John Steele, describe el caso de 43 niños y niñas con problemas para sostener la atención. Sabemos que esto en el tiempo evoluciona, se hicieron más estudios. Es uno de los trastornos del neurodesarrollo con más clasificaciones, que más se ha clasificado. Es la más frecuente en la etapa escolar y se calcula que entre el 5 y el 7% de los niños y niñas lo presentan. Tiene que ver con un desbalance en la transmisión de la dopamina y la noradrenalina entre la corteza prefrontal y las zonas subcorticales. Los datos de cómo se produce y los desbalances nos sirven para entender un poco más a qué apuntan los tratamientos. Pero es fundamental prestar atención al punto en que se asoció en un inicio a la infancia. Porque claro, en esta etapa se detectaba. Se asociaba a patrones que se repetían, pero hoy se ha aprendido a identificar distintas variables y también que no hay una cura en realidad. Hace poco hubo una polémica porque alguien habló de cómo curaron a su hijo, pero no es algo que se cure, es algo con lo que se convive. Cuando hablábamos de variables y por qué en muchos casos no se diagnosticó a tiempo, es porque a veces se asocia la falta de atención con la hiperactividad necesariamente, pero también está el TDAH mayormente hiperactivo y el mayormente desatento. A veces un niño no tiene hiperactividad, no la demuestra, pero tiene problemas para concentrarse. A quien no nos han dicho en la infancia es muy distraído. Algunos lo fuimos más, y por eso a veces voy a pegar de usar la primera persona, porque no he tenido un diagnóstico todavía, pero tengo muchas fichas de esto. Así que discúlpenme de antemano. Ahí te quiero sumar algo, sí. Luz. Recién decías cuando éramos chicos, lo primero que te decían los maestros, a los padres, es ¿por qué no lo llevas a un especialista? Porque es muy distraído, o no presta atención, claro. o no quiere hacer la tarea, y ya enseguida los encasillaban a los padres como ¿por qué no lo llevas a un especialista para que realmente lo encamine? Y claro, en realidad no era nada de eso. Claro. Esto sí hemos hablado bastante antes sobre el autismo, y tanto el autismo como el TDAH tienen en común que se asocia con los varones, por eso a las mujeres tardan mucho en darnos un diagnóstico, con la infancia, como si fuese algo que después desaparece, y con estereotipos muy marcados. Y ahora también mencionaba el autismo, porque en los últimos años también, afortunadamente por fin, se empezó a entender la posibilidad de la coocurrencia. Hasta hace unos años, si un niño presentaba signos de hiperactividad, no tenía autismo. Si en cambio presentaba signos autistas, no podía tener TDAH. Pero la verdad es que a veces falla o falta un diagnóstico, porque puede estar presente la coocurrencia, y claro que hay diferencias, pero se terminan solapando. O sea, entre las grandes diferencias, en el caso de TDAH, hay ansiedad por las novedades, cosas nuevas, mientras que en el autismo se prefiere la rutina, la ausencia de cambios. Pero cuando se da un caso de coocurrencia, puede parecer que una persona presente se sienta un poco incómoda con el contacto visual, se distraiga
pero no tiene problemas con las novedades o con la rutina. Lo que pasa es como si se compensaran ambas condiciones. Y bueno, también tienen en común la hiperfocalización y el irnos por las ramas. Otra vez peco de primera persona. Si alguien estuviera mirando el video ahora, va a notar que estoy leyendo. Son mis palabras, lo juro. Redacté cada uno de los términos. Pero bueno, para no terminar hablando del crecimiento anormal en la forma de algunas manzanas, vamos a pegarnos un poco al texto. Vos recién hablabas de ser hiperfoco. Sí. Lo que tiene la especialidad del coaching en TDAH, sí, habla justamente del hiperfoco, de cómo podemos ayudar a las criaturas, a los niños de cierta edad, adolescentes y adultos, cómo se puede ayudar desde el coaching a un paciente con TDAH. Y justamente una de las herramientas y uno de los ejercicios que hacen los coaches especialistas en este tema es precisamente el hiperfoco. Pero el hiperfoco con vistas hacia las diferentes actividades que no es que no le interesen al paciente con TDAH, sino que es todo lo contrario, hacer hiperfoco en ciertas actividades que le pueden llegar a dar una mejoría. Claro. en la hiperactividad, por así decirlo. Claro, dirigir mejor eso. Dirigir mejor este tipo de herramientas, el hiperfoco. Claro. Bueno, esto es algo también que yo lo pensaba en mí misma. Otra vez, primera persona, pero algo me pasaba de chica. Yo no presentaba hiperactividad. Y en realidad, no sé si es que no tenía hiperactividad o me apoyaba en la hiperfocalización. Yo quizás tenía ganas de salir a correr, a andar en bicicleta o hacer todo junto, pero de repente había una actividad que me interesaba mucho y podía concentrarme en eso, a veces demasiado. No hablamos de la focalización, sino de la hiperfocalización, porque a veces pasa que hay personas, no solo niños, hago mea culpa, que nos concentramos mucho en algo. Yo misma, cuando estaba redactando esto, suena el teléfono, suena el timbre, me hablan. Es como si hubiésemos desarrollado membranas en los oídos, ese sueño que tenemos de poder tener párpados en las orejas. No los controlamos, pero están. No lo podemos evitar. No, es inevitable. Y esto, la primera publicación es de 1902, pero tenemos que tener presente que algo cuando se descubre es después de un tiempo. En realidad sí, 1902 lo llevó no me acuerdo, se me fue el nombre. John Steele. Sí. Ahí está. Pero en el año ya 1798, sí. Antes, el término TDAH lo introdujo en el mundo, si se quiere, la palabra, el término, lo introdujo Alexander Crichton. Sí. En el año 1798. Así que ya hace varios cientos de años más atrás lo introdujo al TDAH. Y bueno, hablábamos de este problema de los estereotipos. Hace poco, otra vez, voy a mencionar el autismo, pero fue muy interesante escuchar, seguramente conoces a Eddie Redmayne, uh-huh. Este actor que, entre otras cosas, interpretó a Newt Scamander en Animales Fantásticos, este spin-off de Harry Potter. Y él contaba que, construyendo el personaje, pensó en el síndrome de Asperger. Él lo construyó desde ese lugar. Acá, un breve comentario, en realidad, ya desde hace unos años, desde 2013, se considera al Asperger dentro del espectro autista. Y él mismo decía, no existía este diagnóstico en ese entonces. Pero cómo se desenvolvía el personaje, cómo vivía las situaciones, me hizo pensar en esto. Y pasa algo interesante, hablando todavía de autismo y la coocurrencia. Recientemente diagnosticaron a Cia,
la artista, dijeron Asperger, pero otra vez, yo creo que es por alejarse del estereotipo. El estereotipo del autismo es uno, es otra cosa, pero está dentro del espectro. Y sería interesante pensar que quizás tenga TDAH también. Porque en realidad, ella quizás utilizó esa hiperactividad que tenía contenida para potenciarse, salir adelante, crecer artísticamente. Y sí, sigue estando dentro del espectro autista, pero ya decíamos, no es algo que necesariamente se padece, con lo que hay que luchar, que hay que curar. No hay una cura, es algo con lo que se aprende a convivir. Y mencionábamos a ella, pero otro artista que no hace tanto lo diagnosticaron fue Anthony Hopkins. Y fue muy interesante. Son dos artistas que particularmente desde mi punto de vista siempre les vi algo especial, pero nunca terminé de captar la idea que yo tenía de esa cuestión de decir, algo tienen, pero no sabes qué. Exacto. O sea, tienen tanta inteligencia, tienen tan desarrolladas sus capacidades, en el caso de Anthony, la parte actoral, en el caso de Sia, la parte artística, musical y demás. Sí. Pero en lo particular, lo que a mí se refiere, son especiales, pero no entendía cuál era la cuestión de fondo, la razón, hasta que un día descubrí que era por esto. Claro. Bueno, Anthony Hopkins, algo muy interesante fue que en una entrevista le señalaban, y fue si era duro para él enterarse, si tuvo problemas en su trabajo. Y él sencillamente respondió que todo lo contrario. Es lo más normal del mundo. Claro, esa hiperfocalización la proyectó en mejorar sus habilidades. Uh-huh. Y él dice, yo soy un tipo terriblemente obsesivo, pero eso me ayudó a crecer. Entonces, ¿por qué me voy a quejar? Y bueno, personalmente me identifiqué en algo con Sia cuando publicaron la noticia de su diagnóstico. Pusieron como algo particular a estudiar que ella solía decir, voy a disfrazarme un rato de persona. Y cuando yo leí esto dije, Sia me robó, yo digo esto todo el tiempo. Pero bueno, esa sensación de extrañeza a veces tiene que ver con un diagnóstico que, insistimos, no se puede hablar de patología porque no es algo patológico, una enfermedad. Es una condición que quizás surja la pregunta, ¿estamos en periodismo adaptado? ¿Es una discapacidad? No. Y el no es tajante por lo siguiente. Venimos sosteniendo que la discapacidad la genera el entorno. El autismo, el TDAH, son condiciones. Si lo hablo desde mí, por más que no tenga un diagnóstico, tengo una seguridad. Si me cuesta concentrarme, si me cuesta organizarme, son cosas con las que convivo, con las que lidio, pero no me suponen impedimentos. Si ya para conseguir un trabajo me dicen, pero tenés que tener esto, pero tenés que lograr esto, pero tenés que conseguir esto, ahí hay una discapacidad, pero que depende de lo que me está imponiendo otra persona. No está en la persona, está en cómo el entorno lo genera en algunos casos. Supongo que desde el coaching también se trabaja algo de eso. Hay muchísimas herramientas en las cuales para romper con esos patrones que nos impone la sociedad. Claro. Es duro decirlo, pero el 95% de los clientes que nosotros tenemos como coaches es un mismo patrón. Es decir, claro, me siento discriminado por tal cosa, por la sociedad, por el trabajo, por la parte social, por mis amigos mismos, porque no entienden que yo estoy necesitando esto, pero ellos no lo quieren ver como yo lo veo. Y no estoy diciendo que en el coaching se dice que cada uno tiene su propia realidad, vive su propia realidad. Pero nos encontramos muchos con gente que dice que nos quieren que le quieren imponer a los demás la realidad que ellos viven y las condiciones que ellos quieren tener, claro,
Y bueno, y así está el mundo. Sí. Y romper con esos patrones en el lado del coaching, en una sesión, en una llamada de coaching, es lo primordial. Claro. Siempre decimos lo mismo. Se tarda, porque no es en una sola sesión de 40 minutos, no es en un mes. Tiene que ver más también con tus fortalezas y con tus debilidades como persona, y con muchas creencias limitantes. Claro. Hay que romper con todas esas creencias limitantes para que no es que yo te voy a hacer entender a vos, Luz, qué es lo que vos tenés que hacer o qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, sino que vos misma te vas a dar cuenta a través de todo el proceso de trabajo de cómo vos vas a permitir o no vas a permitir ciertas cosas. Claro, por supuesto. También está ver algo que creo que habíamos hablado con vos hace un tiempo. Hablamos tantas cosas que cuando hablábamos del miedo al ridículo. Sí. Y de repente está en ¿a qué se afianza uno? Porque si viniera alguien a decir hoy, hay 2 personas en una cabina hablándole a un micrófono con el frío que hace, están locos, es ridículo. Y sería hermoso decirle, sí, y si querés pasá. Exactamente. ¿Dónde está ahí el problema? El problema se lo hace la otra persona. Unite al mundo de los locos. Claro. Entonces, si en un caso de autismo, TDAH o coocurrencia, una persona aprende a convivir con eso, puede desarrollarse y bueno, hace su vida con esta condición, pero sin padecerla, que una persona le vaya a decir, pero estás mal. Capaz vos estás mal desubicándote diciéndome esto, ¿no? En realidad, ¿quién es el que está mal? Claro. En realidad, ¿quién es la persona que está anormal, entre comillas? Claro. Porque siempre decimos, bueno, pero vos tenés un problema. En realidad, ¿quién es el que tiene el problema? Bueno, es muy interesante cuando se habla del término de normalidad. A veces se habla de lo que es más común de percibir. Y hace poco, un planteo interesantísimo. Leyendo del tema, me encontré con un planteo que era, en realidad nadie es normal, porque nadie es perfecto. Entonces, entonces vas a entender normalidad como perfección. ¡Caramba! Y ahí empieza todo el dilema y todo el problema. Claro. En realidad, si nos empezamos a preguntar sobre todas esas cuestiones, nos empezamos a hacer problema en donde no los hay. Claro. Porque una cosa es la perfección, otra cosa es la obsesividad y la otra cosa es qué es normal y qué no es normal. Claro. Bueno, como una... También yendo a la primera persona, pero porque tiene que ver con esto, ya sea por condiciones o por rutinas, por costumbres, alguien en mi familia tuvo la costumbre mucho tiempo de decir, pero vos no sos normal. Así, vos no sos normal. ¿Te explicaron por qué no eras normal? No, porque... ¿Por qué según ellos no eras normal vos? Una anécdota. Yo estaba cuidando a mi primita y de repente hubo una noticia. Mostraban que en una fiesta electrónica habían muerto unos chicos por sobredosis. Y yo esa noche iba a salir y mi abuela enseguida, pero mirá lo que pasó, tené cuidado, porque... Y yo estaba yendo a una reunión con amigos que nos reuníamos a leer. Una reunión en un evento cultural. Y yo le dije, está bien, abuela, gracias, pero yo voy a algo completamente diferente. Vos no sos normal. Y menos mal, le decía. Y bueno. No quiero ser normal. Claro. Entonces sí, hay cosas no en lo esperado. Pero ¿quién espera qué? Entonces, en este caso también, es una condición
como es... A ver, ¿qué especialidad? ¿A qué especialista podemos ir para que se diagnostique esta condición? Esto es un tema. En realidad, ahí permíteme decir algo. Sí. Como primer abordaje o servicio primario sí. en el tema de la salud en un hospital clínica, te lo puede llegar a decir un pediatra. Pero, ojo, para hacer te lo puede llegar a decir como para hacer una interconsulta con un especialista más avanzado. Claro. Y ahí empieza, por ejemplo, puede entrar un psicólogo, como también un psiquiatra. Y bueno, y después, bueno, una vez que se da todo el término en general de TDAH, de que sí tenemos TDAH, bueno, ahí empieza todo lo que es el tratamiento y bueno, empezamos los padres a luchar, bueno, entra el miedo, como vos decías, entra claro. ¿qué hago? ¿A dónde lo llevo? Y